Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio y podcast y video donde en cada capítulo sus amigos Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, a veces también hablamos de música, cualquier cosa que pueda ser interesante discutir a modo de cineclub haciendo honor a nuestro nombre. Y para conocer qué vamos a discutir en esta ocasión, le cedo la palabra al buen Luis. Pues en este episodio vamos a hablar de una película bastante esperada, al menos eso creo yo, al menos creo que nosotros sí le estábamos esperando bastante. Y pues esta es Smile 2 o Sonríe 2, la secuela obviamente de Sonríe, película que salió hace ya un par de años, dirigida y escrita por Parker Finn, quien también regresa a esta secuela. Y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Pues Sonríe 2 vendría a ser una secuela directa de la primer Sonríe, que seguía el caso de una psiquiatra que después de ver morir a una de sus pacientes delante de ella, adquiere una maldición donde empieza a distorsionarse su percepción de la realidad, Ujú. viendo gente que ella conoce o que desconoce sonreírle a ella. Esto pues manipula, como ya dije, su percepción de la realidad y pues el chiste es de que esto es una maldición que se te contagia cuando ves morir a la persona que trae la maldición enfrente de ti. Entonces, sin decir cómo se conecta esta con la anterior, lo único que Ujú. te voy a decir es que sí hay que ver la uno, hay que ver la uno para pasarse a esta. En esta secuela, la protagonista es una estrella de pop, de música pop, llamada Sky Riley, quien interpreta Naomi Scott. Ella es una, pues como ya dije, una celebridad que Ujú. viene saliendo de rehabilitación después de haber sufrido un accidente de coche donde fallece su pareja, su novio y pues ella pues venía de haber consumido drogas. Entonces, le queda un trauma a raíz de esta situación y pues ella después de meses se propone pues, a recomponerse, a dejar las drogas y a retomar la gira que se quedó a medias a raíz de este accidente que ella tuvo. Ella va a contraer la maldición a raíz de un amigo que le llama a ella y le dice que necesita pues, verla. A raíz de eso, pues van a empezar la serie de circunstancias que conlleva contraer la maldición, que es la de esta serie de películas que se llama Smile. Que bueno, ciertamente sí podría ser una serie porque pues esta es una franquicia que pinta para explorar distintos casos de gente que adquiere esta Ujú. maldición. Pero pues yo sí quiero hacer esta pequeña acotación que no solo es Smile uno y 2 sino también hay un pequeño cortometraje que se llama Laura no ha dormido, Laura Ajá. hasn't sleep, que sí hay que ver antes de Smile porque sí están conectados. Todo está conectado en este universo. ¿Qué me ha parecido la película? Pues ahora sí que empezando por la primera Smile, para mí fue una revelación verdadera, o sea, sí, era una película de terror de la que yo no esperaba mucho, yo esperaba ver una película de terror comercial de puro jump scare, porque así lo vendía el tráiler de ese momento, de la primera Smile. Y ya que la vi, me encontré con una película que era un terror súper ingenioso, un terror que demuestra similar a las grandes películas de terror que por más sobrenatural que sea una película del género, tiene que Ujú. venir acompañada de drama humano, como es el caso del Exorcista, del Resplandor, del bebé de Rosemary. Y pues fue una película súper redonda, súper redonda. Es una película que iba creciendo, iba de mal en peor. Ujú. Y podría decir que dramáticamente es una película impactante, que de verdad te mantiene en estrés y en angustia, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que más me impactó de la primera Smile es que ya que la ves, pues
viendo de lo que está metaforizando la película. Es una película que directamente está hablando de lo que es el trauma y la salud mental, de una manera, a mi gusto, súper, súper ingeniosa. Ya sea usando la metáfora de la sonrisa, el cómo la sonrisa es una forma en que nosotros nos ocultamos delante de la sociedad, pero sobre todo hablando de lo que es el estigma hacia la salud mental, el cómo cuando alguien tiene un padecimiento mental, pues muchas veces termina siendo relegado o alienado dentro de esta sociedad que ve los padecimientos mentales como un tabú. A mí se me Ujú. hizo una película redondísima en ese sentido. Sí valdría la pena verla e ir viendo cómo desarrolla este discurso que yo estoy hablando. Entonces ahora nos pasamos a Sonríe 2. Creo que es una película que estaba en desventaja porque uno pierde el factor sorpresa de la primera, o sea, si ya sabes qué es esta amenaza y lo que es capaz de hacer. Pero aparte, pues la primera película era redonda porque la protagonista era una psiquiatra. O sea, era un personaje que estaba en el terreno directamente de la salud mental. Entonces ahora que Parker Finn, que es el mismo director y guionista de la primera, lleve esta película hacia pues, este mundo del espectáculo, de las celebridades, etcétera, pues claramente podría resultar en una cosa pues no tan redonda. A mi gusto, yo sí me quedo con la primera Smile. Creo que esa es una película casi perfecta. Sin embargo, Smile 2, pese a tener esta desventaja que yo menciono, creo que es una película que sustituye varias cosas, por ejemplo, del discurso o de la sorpresa, por intensidad. Yo sí creo que Sonríe 2 es una película muy, muy, muy intensa. Sí, es una película que entra con ese, o sea, a esta sí podríamos poner la etiqueta de no apta para cardíacos, porque sí es una película que te mete en un muy mal rollo durante las 2 horas que dura esta película. Ujú. Eh, em, Creo que es una película que se apoya, yo siento que se apoya todavía más en el jump scare que la primera, y sus jump scares no son tan ingeniosos como en la primera, pero sí termina logrando esto que tiene la primera película, que es jugar con la percepción. O sea, sé que siento que las escenas más impactantes de Sonríe 2, similar a Sonríe 1, es cuando hay gente que está atestiguando la caída en picada de la protagonista. Cuando se hace este juego de lo que la protagonista ve y lo que está pasando en realidad alrededor de ella, que no es para nada favorecedor para ella, es ahí cuando la película me tiene. Creo que hay dos secuencias en particular que yo mencionaría que son las que más logran esto, que una es en un evento de gala y otra es en un hospital. Esas dos secuencias yo sí dije, no, no juegues. O sea, esta película está muy pasada de lanza. Entonces, eso es algo que me gustó mucho de Sonríe 2. Es una secuela que rescata ese tipo de cosas de la primera película. Y es una película que, aunque ya no tiene un hilo negro que descubrir, tal vez, a mi gusto, sí es una película que sabe jugar con el concepto de la primer Sonríe. Entonces, para mí eso es lo que yo veo en esta secuela. Es una secuela que ya no tenía mucho que descubrir, pero que sí creo que Parker Finn se dio la oportunidad. Entre que él se dio la oportunidad y entre que el éxito de la primera hizo que un estudio le diera la oportunidad a Parker Finn de decir, juega más, sigue jugando con el concepto y hace cosas muy, muy, muy interesantes. Creo que en general es una película que casi que está repitiendo los beats y los pasos de la primera Ujú. película, pero hay un punto en cuanto al estatus de celebridad de la protagonista, de Sky Riley, donde se vuelve determinante en ciertos puntos de la película. Ya para cerrar, si algo nos ha entregado estas dos películas de Smile, son dos grandes protagonistas. En la primera película, con la actuación principal de Susie Bacon, una mujer de la que yo quisiera ver más, porque creo que en Ay, la sí. primera Smile está impecable. Y en esta segunda película, por Naomi Scott, que interpreta a Sky Riley, una actriz que yo tampoco ubicaba. Nomás sé que salió en el remake de Aladdin de Ujú. Guy Ritchie, que ahora me dieron ganas de verlo porque
justamente veo que la trajeron a ella a esta secuela por su cualidad como cantante. Ujú. Entonces, quiero creer que ahí lo ha de hacer muy bien, aunque la película tal vez no esté igual de bien. Pero su interpretación en esta secuela también ha sido una cosa de una intensidad que para eso creo que existe el terror. O sea, para dar pie a este tipo de interpretaciones viscerales. Entonces, ahí sí que, está difícil de elegir entre Susie Bacon o entre Naomi Scott. Entonces, es ahí donde también aplaudo esta franquicia de Smile. Aplaudo ahí y un tema que prefiero ya desarrollar más adelante porque si no ya me estoy extendiendo mucho, pero sí, creo que si algo nos ha traído esta franquicia es sus protagonistas y la verdad es que ya están en un altar casi casi que del género, entonces ahí sí que genial, las palmas, la verdad. Entonces por ahí yo empezaría, Luis, no sé tú qué opines. Pues yo empezaría con que al contrario, a mí sí me gustó más esta secuela que la original. Ok. Creo que aquí sí hay un caso en el que se supo muy bien cómo escalar, cómo, pues sí, sí, no sé si la palabra es escalar, o sea, hacer al doble lo que se había hecho antes, seguir explotando el concepto, o sea, creo que eso es lo que más se temía con esta cuestión de Smile, o sea, que hubiera una secuela era como, o sea, pero ¿qué más podrías hacer, no? ¿Qué más podrías sacarle de provecho a este concepto? Y aquí lo que me gusta de esta película, o sea, de Smile 2 es que, como dices, o sea, pierde factor sorpresa y creo que desde ese hecho este Parker Finn ya puede como librarse de muchas cosas, ¿no? O sea, de que, pues sí, o sea, tener que sorprender, tener que reconfigurar la película, tener que sacar algo que la gente nos espera, que creo que sí lo hace de alguna forma, pero o sea, como que tener que buscar cómo volver a hacer una película original a partir de otra película original, se libra de esa carga y de ahí sale esto, ¿no? O sea, el chiste es cómo escalar lo que vimos en la primera, hacerlo todavía peor. Y yo siento que sí lo hace, o sea, para mí esta película sí justamente pierde ingenio en la cuestión del jumpscare, pero creo que no está tan hecha de jumpscares como la primera, que eso le fue muy bien. Y Smile 2 está apostando más a la pura atmósfera, a puramente llevar al público a la experiencia de estar en la mente de este Sky Riley, mientras está pues en grave decadencia y de seguirla. Y creo que el elemento que más bien creo que toma más de Smile, de la original, esta cuestión justamente de la pena ajena, ¿no? O sea, de ver a ese personaje hacer cosas en público que te da un tipo de terror que viene justamente de la pena ajena, del cringe, como diría la chaviza, que es, o sea, el Ujú. ver a alguien comportarse de una manera que es antinatural, ¿no? Que es extraña. Y yo creo que en ese sentido también sí lleva a un discurso y que también me parece igual de interesante que la primera, que o sea, si la primera era como una cuestión más como de cómo tratamos a la gente con un padecimiento, juzgarlos y todo esto. Aquí lo que me gusta de Smile 2 es que lleva esa cuestión al siguiente paso, que es una persona que ya está en recuperación, pero que la gente tiene cierta expectativa de ella, de que se levante en 2 segundos, ¿no? O sea, de que diga, ok, ya pasó todo, ya quedó en el pasado y vuelvo a resurgir, ¿no? Y eso te lo pone mucho, pues, en todo lo que rodea a este personaje, ¿no? Y que me parece muy interesante llevarlo a este punto del entretenimiento, más de una cantante, porque obviamente aquí hay pues rasgos similares a Taylor Swift y a otras artistas, Britney Spears, que pues han pasado por situaciones, digamos, similares, ¿no? En las que tienen que salir de situaciones personales a dar el show. Y creo que es como una historia, pues que sí, que de alguna manera conocemos, ¿no? Pero que creo que sí da paso a hablar de eso, de cómo tenemos cierta expectativa de la recuperación de las personas, que sea completamente lineal, todo hacia arriba. Y, y eso me gusta de la película, porque es justamente ver, hacer terror a partir de la gente
que quiere que esta protagonista se mejore, pero ella en vez de eso está pasando por un episodio de más decadencia. Y Parker Finn te lo lleva a un punto en el que, o sea, ya ni siquiera sabes si sientes lástima, si sientes qué, o sea, es cruel. O sea, a mí lo que me gusta de esas películas es que son crueles. No te dan descanso, ¿no? O sea, no hay victoria, que obviamente eso es un poquito ya decir cómo acaba, pero pues, pero creo que eso es como una marca que va a ser de estas películas, porque obviamente creo que van a haber más, pero que esa sensación de derrota que hay en ellas, para mí las hace más interesantes en ese discurso de la salud mental que muchas otras que sí te tratan de hablar de, pues, de cómo salir de ciertas situaciones, de cómo mejorar. Son películas un tanto pesimistas y creo que esta todavía lo es más. Es todavía más agresiva con su protagonista y eso, o sea, da para que, creo yo, que más que te sientas como asustado, de que grites o algo, es un constante sentimiento de que todo esto que estás viendo pues está muy mal, está muy triste y creo que a mí eso es lo que más me gustó de esta película. O sea, esta es una atmósfera de agresividad muy, muy, muy pesada y para mí, o sea, creo que en lo personal pues sí, me la pone por encima de la original. Pues no sé, creo que igual ya aquí sí ya estamos en un terreno medio de gusto particular, porque Ujú. eh, pues sí, o sea, a raíz de lo que tú dices, pues yo la verdad lo que digo es de, pues está muy bueno que de las dos películas sí haya de dónde escoger, como de a mí me gusta más esta o me gusta más la otra. Yo sí me quedo más con la primera, pero la segunda yo sí creo que es una gran continuación. Eh, es que hay risa porque, bueno, tú sabes, pero compartían mi crítica en Paramount de cuando Ajá. salimos de ver la película y tal cual dije eso, es una gran continuación. Entonces me dieron ganas de parafrasearme. Pero bueno, el punto es de que, o sea, pues sí, o sea, más allá de que cuál sea mejor, yo creo que es una franquicia que tiene un concepto insólito y que lo ha sabido explorar en sus dos películas y que sí da Ujú. para un largo aliento. Lo único que sí creo es de que para la tercera, que es más que bienvenida, o sea, Sí. ahora sí que es más que bienvenida, creo que el concepto de este ente, de hecho es muy Ok. interesante cómo nos podríamos referir a la amenaza de esta película, como amenaza, ente, maldición, virus, casi Ujú. que de hecho es todo eso, Es todo. Ujú. pero esta amenaza que propone Sonríe, las películas de Sonríe, pues sí da para claramente un largo aliento. Pero yo sí creo que para la tercera parte tiene que haber una reconfiguración. O sea, sí, yo sí creo que o nos tienen que entregar una película muy distinta, que tenga un rumbo distinto, o incluso Ujú. yo sí he llegado a comentar, podría haber una historia de origen ahí, porque está abierta. A raíz de las dos películas de Sonríe, está muy abierto de dónde proviene esta maldición y yo creo que sí se podría jugar con eso. Aunque bueno, Sí. tampoco se pasen de rosca y nos quieran quedar que la serie de origen y que los spin-offs, ahí sí ya Ajá. me la van a corromper y ojalá Parker Finn pueda hacer algo al respecto para que no. Pero bueno, hablando de particularmente que solo haya una trilogía y una tercera parte, yo sí creo que hay que reconfigurarla para que pueda recuperar el factor sorpresa a estas películas de alguna manera, que yo creo que sí lo pueden hacer. Ujú. Y es ahí donde también creo que va a haber ejercicios muy interesantes por ahí como creepypastas y fanfictions y todas esas cosas. Pero pues sí, o sea, sí, yo creo que ya esta cuestión de cuál nos gusta más es subjetivo Sí. Ujú. y más bien que estamos ante una franquicia de terror que es muy, muy buena y ante todo, y algo que yo sí quiero mencionar es que, o sea, sí, es muy buena porque el concepto es excelente, o sea, sí. Yo sí creo que las películas de Smile, otra cosa que nos han regalado, es posiblemente uno de los mejores conceptos que ha tenido el cine de terror, porque, o sea, el concepto de la amenaza ente de Smile es una cosa un tanto abstracta que
Ujú. básicamente lo que está haciendo es que entra a tu mente, se apodera de tu memoria, se apodera de tu trauma y te altera la percepción de la realidad a su voluntad. Eso no lo tiene ningún otro ser en el cine de terror, ni el Hotel del Resplandor, ni eso de las adaptaciones de las novelas de Stephen King, ni incluso los zombies de REC, que yo los zombies de REC, bueno, ajá, el virus de REC, y yo le tengo Ajá. mucha estima porque yo sí también creo que REC logra algo que también logra Sonríe, que es lograr una película donde la amenaza es perfecta. O sea, que eso también tiene en común, por ejemplo, con Hereditary, la que yo considero es la mejor película de terror de la época reciente, que es que una amenaza de terror tiene que ser progresiva. O sea, si de pronto una amenaza de terror durante el día la puedes evadir o el personaje tiene periodos de descanso, casi que perdió el chiste. O sea, Ujú. en estas películas que ya mencioné, va pasando el tiempo y el personaje pierde tiempo y espacio. O sea, se empieza a irse acorralando. Es por eso que yo sí rescato bastante de esta película la secuencia del hospital, porque ya cuando la vean, para quien no la ha visto, van a notar que es una secuencia donde ya de plano el personaje ya no tiene a dónde ir, o sea, si ya Sí. está oprimida muy al 100. Y otra película que también tiene esto, que es una película que yo también aplaudí mucho en el episodio al que le dedicamos, es Talk to Me, Háblame. Ujú. Eh, yo sí creo que ya a este punto tenemos estas películas que demuestran que el gran terror tiene que ser así. O sea, no puede ser no da pie a la luz, o no da pie al descanso. Un gran concepto de terror tiene que ser opresivo y Sí. progresivo. O sea, en cada escena tienes que decir, por Dios, ya esto fue demasiado. Alguien, por favor, rescate a esta persona de aquí. Y pues sí, no quiero decir que tienen todas en común en cuanto al sentimiento que te deja al final, pero son finales que no son bonitos. Entonces, o sea, eso creo que es lo que vuelve una gran película de terror. Y Smile, la franquicia, creo que ha encontrado el hilo negro en ese sentido. O sea, neta, a mí me costaría trabajo decir qué es peor que contraer esta maldición de la sonrisa. Si tú me dijeras, ¿prefieres la maldición de la sonrisa, terminar en el Hotel Overlook o enfrentarte al payaso? Eso sí sería como de, mándenme con los otros dos, porque Sí, la maldición hay de la más sonrisa chance. no, yo no podría con ellos desde casi que sí sería de, Sí, ya. mejor Sí, ya mátame. O sea, ya mátame de una vez porque no podría con ella. sí. Entonces eso es algo que la verdad está muy padre. Y otra cosa es que claramente Parker Finn es un gran cineasta. Sí. Por eso es que yo digo que la primera es una película perfecta para mí, porque no solo se trata de que la historia esté muy buena, o sea, de que yo te la pueda contar y decir, ah, sí, trata de esto. Se perdería un buen de cosas muy bonitas que tienen estas dos películas, que es el tratamiento de la imagen, el color, la música, el sonido. Hay una cosa que ya se volvió identidad de esta franquicia, que es cómo la cámara gira, cómo de pronto Sí. el horizonte está al revés. Y, o Ujú. sea, estás ahí en la perspectiva de esta amenaza, que es una amenaza como dicen en Scream, en la primera Scream, ¿qué no acaso da más miedo cuando no sabes cuál es la intención, el motivo de la amenaza? ¿De qué se nutre la amenaza de Smile? O sea, no lo podemos saber a este Nada. punto. Ajá. Tiene una perspectiva chueca del universo. Y eso Sí. está retratado de una forma muy padre en la puesta en escena de esta película. Entonces eso la verdad es que yo digo, pero es que yo sí traería mucha colación esta franquicia. Y con todo y que para mí la secuela no es tan buena como la primera, para mí, sí digo que es una película que tienes que ir a ver porque el buen terror se tiene que ver en el cine. Sí. Más si estamos en época de Halloween, ahorita hay que ver terror. Eh, y de verdad que una película como Smile, más porque tengo entendido que sí la van a traer a salas Atmos, por lo menos por una semana, Uf. sí se No tiene que más. ver. Más porque yo veo que muchos andan diciendo que, ay, sí, que ya se subieron al tren de que qué buena es la primera de Smile. Y Siempre según estuvimos ahí. yo, no,
no muchos la vieron en el cine, o al menos yo no me enteré. No, todavía estaba medio pandemia y se esperaron a que saliera en Netflix o algo así. Pues ahí está. Entonces, no hay excusa. Esta sí hay que verla en el cine para que sí nos traigan la tercera parte y sea igual de buena. Entonces, eh, yo sí no solo estoy diciendo esto como mame, porque, o sea, Smile yo creo que como franquicia de terror es muy buena. Pero la otra cosa que creo que nos ha traído a colación, aparte de lo que yo dije de las protagonistas, es que es una película que ha puesto en la mesa hablar de la salud mental. Y eso ya es único en el cine. O sea, ya que Smile nos sirva para hablar de la salud mental, yo creo que es muy valioso. Porque yo creo que algo que me ha dejado pensando mucho estas dos películas de Sonríe es que yo creo que Sky Riley y la protagonista de la primera película, algo que tuvieron que haber contemplado es luego haber podido decir, ¿saben qué? Estoy viendo cosas que no tendría que estar viendo y ¿saben qué? La verdad es que estoy mal. Yo siento Ujú. que aunque eso tal vez no es exactamente la mejor arma contra esta amenaza, sí pudo haber cambiado la suerte Sí, de estos personajes. Entre otras cosas, pues eso, el buscar apoyo. Y eso ya es algo valioso para mí. O sea, sí, que de verdad el tema no se quede en algo aleccionador, sino en justamente. neta traer estas reflexiones. O sea, sí, eso es lo más valioso que ha traído para mí las dos de Sonríe. Entonces, por eso sí creo que son películas que se tienen que ver y ahora sí que hasta apoyar. Entonces, eso es algo con lo que yo me quedo de las dos Sonríe. Pues mira, o sea, creo que de las varias cosas que has mencionado, o sea, creo que sí estamos ante una, pues sí, ya serie de películas con un concepto perfecto. Y creo que, no sé, se me hace muy interesante porque, o sea, sí, si tú desmenuzas como estas dos películas, o sea, en estructuras es exactamente igual, o sea, las pones en paralelo y sí, como dijiste, o sea, los mismos beats, todo es lo mismo. Y creo que aquí, por eso lo importante, o sea, si hubiera una tercera, es que creo que no habría necesidad otra vez como de reconfigurar esa estructura. O sea, podría volver a ser la misma, pero aquí lo interesante es justamente cómo cambia de, pues diríamos, como de un lugar a otro, ¿no? De un contexto a otro, que es lo que para mí la hace verdaderamente interesante, ¿no? Entonces, tienes un concepto y una estructura que funcionan que, o sea, funcionan perfectamente, no hay de verdad de dónde moverle ahí, pero lo genial, y que creo que es lo que vale la pena, o sea, es pensar en qué otro contexto, qué otros personajes, qué otra situación, eh, pues puedes seguir aprovechando lo que pasa, ¿no? O sea, hay una infinidad de cosas en la vida en las que se puede seguir sucediendo en la que puede seguir existiendo esta entidad y podríamos seguir teniendo muchas películas de esto, pero creo que, o sea, en cuanto a la segunda, o sea, aquí lo que también me da, que se me hace muy interesante y que me gustó mucho, es que esta entidad ya, digamos que sí es obviamente parte del concepto, pero ya es un personaje. Pues esta entidad ya por la forma en la que interactúa con las protagonistas, por las cosas que hace, por las cosas que dice de repente, tú ya puedes ahí empezar a marcar ciertos aspectos de algo que ya es un personaje. Digamos que no sabes sus motivos, pero sí entiendes un poco de cómo le gustan hacer ciertas cosas, por qué hace ciertas cosas, cómo hace ciertas cosas, o sea, es ya está en como un nivel ahí extraño entre que podrías decir que sí es como una maldición al estilo de Hereditary, pero a la vez es un monstruo, pues sí, más cercano a eso, o a Freddy Krueger, ¿no? O sea, tiene personalidad, y en esta secuela creo que se nota todavía más, y eso me gustó mucho, o sea, sí llegó a un punto en el que yo ya decía como que maldita cosa, o sea, ¿qué quiere, no? O sea, ¿qué gana de esto? Y es genial que obviamente, pues este punto todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos cómo empezó esto, no sabemos cuál es su propósito, que de hecho, creo que en esta película, o sea, sí hay un propósito, y eso se ve al final, pero obviamente,
pues no podemos decir qué, pero sí se puede decir que sí hay cierto propósito. Y aún así, o sea, me gusta que hay tanto misterio en este personaje que yo sí espero que nunca, nunca, nunca entren en explicarnos pues qué hay detrás, ¿no? O de dónde salió, o sea, de dónde empezó. Esas cosas no sé, o sea, sería interesante verlo, pero a la vez yo digo, preferiría no saberlo, porque aquí lo que me están dando es un monstruo, entidad, asesino, virus, lo que sea, que de una u otra forma, o sea, sí se está quedando en la mente de las personas porque hasta lo veíamos en las reacciones de los que salieron de la sala, ¿no? O sea, sí había como esta sensación de que esta cosa, pues se queda contigo, ¿no? Se queda esa sensación de que podrías estar viviendo en esa realidad alterada en la que viven estas protagonistas, porque, no sé, las buenas películas tienen a hacer eso, ¿no? Que tú sales de la sala y tú sigues viendo la vida a partir de las imágenes de la película, y creo que esta lo hace así, o sea, yo sí vuelvo a que sí, no es tanto como un terror de jumpscare y esto, que también cuando lo hace creo que lo hace bien. Creo que esta sí es más de la atmósfera y por eso tiene esa sensación que se queda, pero en parte es porque este personaje o lo que sea está muy, muy bien construido, y obviamente viene de que el concepto está muy bien construido. Y creo que, o sea, sí estamos como en tiempos en los que las películas de concepto no están como, eh, pues sí, no se están haciendo tantas, ¿no? Obviamente nada más tenemos a Shyamalan que siga haciendo sus películas de concepto una y otra vez, pero que creo que sí es alguien que otra vez ya se está pues perdiendo del gusto del público, los había ganado otra vez y los está perdiendo otra vez lamentablemente, porque para mí se está volviendo mejor. Pero creo que en el caso de Smile habrá que esperar cuál es la reacción este fin de semana, pero yo creo que va a ser muy buena y nos va a seguir dando eso, ¿no? No solo dentro de este universo, sino que pues otros se animen a que también hacer otras películas así de concepto, o sea, de verdad buscar un concepto tan, tan, tan firme que puedes hacer 5 películas sin que pierda, no diría que, o sea, como ejemplo, va a perder sorpresa, va a perder originalidad, pero no pierde funcionalidad. Creo que eso es a lo que voy, o sea, no deja de funcionar. Y este es un gran caso, o sea, de eso. Esta es una película que de principio a fin funciona y yo espero que sí se reciba pues bien, porque o sea, yo también creo que Parker Finn aquí ya se confirmó como un gran cineasta, alguien que conoce cómo hacer la atmósfera, cómo armar tensión, cómo construir sustos y más que nada, pues sí, lo del concepto, pero también lo de las protagonistas, o sea, las cosas por las que las hace pasar, pero la forma en la que esta Sosie Bacon y ahora Naomi Scott, o sea, sí yo también digo, qué pedazo de actuación, qué gran personaje le armaron, la verdad, a mí Sky Riley, o sea, otra cosa que también me gusta, o sea, son personajes muy bien construidos, son personajes que sí te dan tiempo de conocer, y a la hora que todo esto les empieza a pasar, o sea, tú sí quisieras poder, pues ayudarles, ¿no? Y no puedes. Y entonces aquí Naomi Scott tiene algo que es muy diferente al personaje del original. Tiene algo que es como más confrontacional. O sea, creo que es alguien que tiende más a la confrontación. Quiere pelear más contra esta entidad. Y creo que eso da peores resultados, ¿no? Pero esa manera en la que ella como que se comporta sí, esa agresividad que tiene en el personaje y cómo luego la ves cambiar en sus escenas en las que es una estrella pop. O sea, no sé, esa dualidad en sus personajes se me hace una cosa bien fascinante porque, pues sí, es algo que no solo las estrellas pop tienen que pasar. O sea, creo que hay muchas personas que viven en esta situación de que son una frente a la gente y son otra en sus momentos pues más privados, ¿no? Y aquí sus momentos más privados pues los tiene que compartir con esta cosa.
Pero bueno, o sea, Naomi Scott a mí sí me sorprendió porque yo ya la conocía. No tenía hasta ahora, creo que una carrera tan afortunada, pero yo espero que con esta película, o sea, ya alguien la lleve a algo más porque tiene las capacidades, tiene el talento y no sé, o sea, esta película no podría hacer lo mismo sin ella. O sea, ella la está cargando en su espalda y pues no sé más qué pueda decir de ella porque sí, no tengo palabras para lo que fue su trabajo aquí. Así de impresionado. Sí, la neta sí. Pues igual y creo que ya hemos dicho los puntos que teníamos que decir. Ujú. Pues nada más, pues eso, pues yo también digo lo mismo, pues a ver cómo le va este fin de semana. Bueno, es que estamos grabando esto antes, más bien, a ver cómo le fue en el fin de semana que acaba de pasar. Ajá. Y pues eso, tengamos fe de que sí haya una tercera y pues es que sí hay que apoyar este cine de terror. Yo siempre, bueno, es que también si vieron el capítulo pasado de Naturaleza Violenta, yo soy muy entusiasta de apoyar este tipo de propuestas de terror. Es que apoyar el terror porque Sí, en general. es un género genial y que haya una buena película, hay que apoyarla e irla a ver y es un género que se disfruta mucho, mucho, mucho en cine. Sí, Y claro además se que viene el mórbido. viene el mórbido a ver qué nos traen. Pero sí, digo, yo por ejemplo vi Sonríe, acabo de volver a ver Sonríe en mi casa y me la pasé muy bien. Bueno, más bien me la pasé muy mal, pero Pero muy bien, sí. pero de que, o sea, de que digo, gran película, pero muy Ujú. distinto a verla en el cine, muy distinto a verla en el Sí. cine. Muy distinto haber visto Terrifier 2 en Halloween, en el Uy, Mórbido, sí. a haberla visto en casa. Entonces, hay que apoyar el buen cine de terror y más a Parker Finn porque de verdad que se ha vuelto un caso interesantísimo que creo que muchos deberíamos de estudiar porque el tipo vendió Smile a raíz de que Del, unos tipos de Paramount vieron Laura Hasn't Sleep en un festival. Ujú. Entonces, de verdad que qué padre que haya este tipo de casos y de verdad que pues no hay que perderlos. ¿Cómo vamos a tener un nuevo Ari Aster o un nuevo Robert Eggers si no vamos a ver sus películas al cine? Y solo las Exacto. comentamos ahí en redes sociales y compartimos memes. Hay que irlas a ver al cine y formarte tu opinión. Y Y también ve además a ver porque, o sea, Joker. sí. Ah, no, bueno, no. Para cuando salga esto, a lo mejor ya ni está, pero Más está en la es- Cineteca de las Artes, vas a ver. ahí sí seguro sí. Pero híjole, ¿qué iba a decir? Pero o sea, sí, porque sí hay que verla en el cine porque creo que solo ahí se puede sentir la magnitud de la atmósfera de lo que ha hecho este Parker Finn. O sea, creo que no sé cómo decirlo. O sea, sí es una película que sí está hecha para experimentarse de cierta forma, ¿no? O sea, en la oscuridad, en un espacio cerrado. O sea, cosas que a lo mejor puedes obtener en tu casa, pero no con tanta facilidad. Ahora sí que incluso si la pudieras ver solo en el cine, totalmente oscuro, totalmente solo, o sea, sería todavía peor. Pero creo que también hay cierto valor en estar en una sala y darte cuenta que la gente lo está viviendo contigo, o sea, que todos a tu alrededor están sintiendo cosas similares a ti. Y creo que ahí veo que esta es una película muy bien lograda por eso, porque yo sí me di cuenta que la gente estaba, al menos la mayoría estaba en la misma página, de que pues aquí todos nos lo estamos pasando, pues de alguna forma mal, ¿no? Porque como dices, o sea, me la pasé muy bien, pero me la pasé muy mal. Todos nos estábamos pasando muy bien porque nos lo estábamos pasando muy mal. Y tiene ese valor, o sea, de que tú puedas salir de la sala temblando y darte cuenta que no eres el único. Y esas cosas pues no pasan en la casa, ¿no? Ese tipo de experiencias no las puedes tener ahí. Entonces, pues sí, o sea, Smile 2 para mí sí se posiciona entre las mejores de terror de este año. Ahora sí que esa lista de mejores de terror del año está pues bastante interesante porque, o sea, pues ya tuvimos cosas como La Primera Profecía, estuvo Inmaculada, o sea, Long Legs, hemos tenido cosas muy interesantes, ¿no? Que creo Late Night que, with the Devil, La Sustancia. ándale, La Sustancia, y al menos aquí en México viene Terrifier 3.
o sea, hemos tenido cosas Ah, geniales de este año, o sea, naturaleza violenta de naturaleza también. violenta, o sea, cada quien tiene como sus, o sea, dónde pone a cada uno en su lugar. Para todos obviamente va a variar, pero creo que si no estamos todos de acuerdo en que este es un gran año para el terror, pues no sé, estaríamos como un poco dementes, porque, o sea, de verdad, lo que se está haciendo este año en este género está para la historia. De verdad que este año sí está para la historia y ojalá pues trascienda de esa manera, porque para mí sí hemos tenido, aunque sea unas 5 o 6 películas que van para ser clásicos. Pues es que ahora sí, yo ya con esto cierro. Bueno, con dos cosas. Primero esto de lo que quiero mencionar de la mejoría con el cine de terror. O sea, ahorita el cine de terror está muy bien. Y es que ya cada año estamos diciendo que qué buen año el terror, qué buen año el terror, qué buen año el terror. Ya se volvió común Ujú, porque el terror mejoró mucho. Ya sí, ahorita creo que yo sí pues, me atrevería a decir que se lo debemos a productoras independientes como A24 o Neon. Y pues ujú. ahí nuestros cabecillas blancas, el Robert Eggers y el Ari Aster, siento que ellos pusieron la vara alta y sí se está buscando superarla. No lo han logrado, ¿eh? No lo han logrado porque aún no se supera Midsommar ni Hereditary. Ya hay que decir, si es cierto, Nosferatu, que o sea, que se está en el próximo año, pero Nosferatu. Esperemos que sí se estrene. Bueno, yo no sé eso. Yo estoy hablando no más de idea, pero ojalá se estrene en Navidad o no muy tarde. Ujú, Pero el punto es de que ahorita mucho del buen terror ha sido independiente. sí, ¿Qué pasó con Smile? La trajo una Major, que es Paramount. sí. Eso es bien interesante y yo lo he dicho ya hasta el cansancio. De hecho, hay varios capítulos donde yo he hablado de Smile. Esa es la estima que yo le tengo a Sonríe, a la primera. Siempre la traigo a colación porque para mí tú no sabes qué es terror moderno, sino, bueno, terror contemporáneo, si no has visto Sonríe ni Háblame. Y Sonríe es una película que está en un punto medio, tanto la uno como la 2 que no es ni terror del todo comercial ni terror elevado, o sea, está en un Ujú, punto muy intermedio que es interesante. Y la trajo una mayor, que es Paramount. Con más razón hay que apoyarla porque es muy padre que haya una gran película de terror que la trae una distribuidora, productora grande. Y ya no ujú. es para terminar ahora sí, pues, o sea, sí, el cine de terror se ve muy distinto en el cine y yo creo que una de mis experiencias favoritas que he tenido con el cine de terror en el cine recientemente fue cuando fui a ver Háblame, porque cuando fui a ver Háblame, el final, que es de la cosa más impresionante, una de las cosas más impresionantes que uno puede ver, neta más, o sea, todos en la sala dijimos, wow, o sea, pero en voz alta, o sea, nos enteramos cómo todos nos impresionamos con el final de Ya me Talk to acordé. Me. Y sí es algo que neta mm, no es lo mismo a decir, sí, yo vi Háblame en streaming, porque me enteré por ahí que está buena, a decir, fui de los que la fue a ver al cine. Ujú. Entonces, pues nada, que no te digan ni que no te cuenten. Ve a ver las películas de terror al cine. Ahí Sí. sí que, si no, no tienes mis respetos. Personalmente, mis respetos no los tendrás. No le sabes. Sí. Así está la cosa. Y pues sí, o sea, creo que ya no queda más nada que decir al respecto, más que ver Smile 2 porque es una gran película de terror. Y creo que gran película en general. Ahora sí que ahí sí me estoy yendo más lejos, pero la verdad es que aún ya una semana que la vi, estoy todavía bastante emocionado por ella y pues sí siento que ya me empieza a urgir a verla otra vez. Pero bueno, pues hasta ahí llegamos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.